episodio número 58 de La Huella OVNI. Gracias por estar acá, gracias por haber llegado hasta este punto. Soy Jorge Luis Zuckdorf. Yo soy periodista, hago documentales, soy guionista, investigo de muchos temas muy distintos, pero de alguna manera los misterios siempre me han agarrado. He recorrido todo el continente y algunos otros países haciendo preguntas a quienes, a testigos, a expertos, a investigadores, a escépticos, a estudiosos de ramas que de alguna manera se relacionan con estas temáticas. Y realmente el día de hoy no llegué a ninguna conclusión. Solo sé que hay muchísimo para pensar, muchísimas preguntas, y cada vez que indago más se me amplían las preguntas, son pocas las certezas que tengo. Y este es el conocimiento que yo les traigo, ¿no? No vengo con verdades absolutas, ni vengo a contarles cómo es nada. Simplemente a que entre todos podamos llegar algún día a alguna conclusión. Y en este camino, pasito a pasito, es lo que propongo en este podcast. Así que si les parece, vamos a escuchar el episodio número 58. Y ahora una pregunta que llegó por Twitter con el hashtag #LaHuellaOVNI, que la mandó Agustín. Agustín nos dice: hola Jorge Luis, una pregunta. Suponiendo que los ovnis sean de origen extraterrestre, ¿será posible que ellos decidan o elijan quiénes pueden verlos y quiénes no? Porque yo nunca tuve una experiencia ovni. Yo creo que es el meollo, el punto máximo, el quid de la cuestión del fenómeno ovni, y el punto más grande por el cual hay tanta gente negando el fenómeno e incluso hablando de que hablar de estas cosas es una tontería. Yo nunca vi nada, te dicen. Y todas las fotos que hay son puntos, y no hay imágenes, y con toda la tecnología que tenemos, si no hay nada claro grabado, significa que no existen, o hasta que yo no los vea, para mí no existen. Hay un millón de planteos y que se van a 2 o 3 puntos distintos. Yo cuando empecé a investigar estos temas decía eso mismo, ¿no? Decía, a mí lo que más me llama la atención del fenómeno ovni es: nosotros pensemos en la llegada del hombre a América, no del hombre no, porque el hombre llegó mucho antes, pero estamos hablando de la llegada del europeo, de la civilización occidental a América, que se da debates, discusiones, detalles anteriores que son otros temas y que hoy no nos importan. La invasión de América comienza en 1492 con la llegada de Colón. Creo que no hay dudas de eso, ¿no? Colón llega en 1492 y podemos decir que para 1515, con la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán, ya no debería quedar en América un solo punto que no supiese de la llegada de los europeos a América. Entonces fíjense que con poca tecnología y sin comunicación, en 92, 2, 12, en 24 años, todo el mundo sabía que había seres, o en este caso seres humanos de otro lado visitándonos. Bien, ¿desde cuándo hay indicios de ovnis en nuestras cabezas? Podemos hablar de más de 2000 años, y sin embargo en 2000 años todavía hay dudas de si realmente hay seres visitándonos. El primer punto que tenemos que ver en ese sentido es que claramente si fuésemos nosotros invadiendo otro lugar, enseguida lo sabríamos, pero no tiene por qué ser el mismo tipo de idiosincrasia. Ahí es donde empiezan a plantear diferentes versiones. Hay mucha gente que plantea que en realidad visitan elegidos a gente preparada, a gente que espiritualmente está lista para verlos, a gente que ellos analizan como voceros idóneos. Todas esas teorías, que yo no puedo descartarlas de ninguna manera porque no tengo pruebas, yo me corro, porque es como discutir de religión, que básicamente es el mismo concepto. Yo no sé si es un elegido el que dice que fue abducido o no. De hecho, ni siquiera sé si fue abducido o no. Pero tampoco sé si no lo sé. Entonces yo me corro de esas discusiones a las cuales no vamos a llegar a conclusión, que tienen que ver con los elegidos. Hay gente que se autoproclama elegido y gente que dice que tal persona es un elegido, que tal contactado
está preparado, o que tales personas si no comen carne van a ver extraterrestres, o que tales personas si hacen tal cosa o tal tipo de meditación van a lograr conectarse con tal civilización. Pueden probarlo, todo el mundo es libre de hacerlo, pero no voy a debatir el tema desde el punto de vista religioso, que yo creo que es en donde terminan llegando este tipo de planteos. Ahora, corriéndonos de este tipo de planteos, ¿quién ve y por qué extraterrestres? Bueno, primero que nada habría que tratar de definir qué podrían ser estos ovnis que nos visitan, si es que nos visitan. ¿Pueden ser extraterrestres? ¿Pueden ser seres de otras dimensiones? ¿Pueden ser viajeros del tiempo? ¿Cuál es la lógica? Vamos a ir analizando una a una, pero obviamente la vamos a analizar desde nuestra mirada, que es la única que tenemos. Seres de otros planetas, seres extraterrestres. Hay un astrónomo mexicano que escribió un libro hace unos años que se llama ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? Y él lo que explica en su libro es que la Tierra es tan pequeña y está tan lejos de todo, y que se necesitaría tal esfuerzo para llegar a la Tierra que, primero, ¿por qué nos habrían venido a visitar de tan lejos? ¿Por qué seríamos tan importantes? Y segundo, lo que plantea él es que es muy difícil de encontrarnos. Somos más chiquitos que encontrar la famosa aguja en un pajar, me decía él. Y tenía algún punto interesante y de razón, ¿no? Estamos muy lejos de todos. ¿Por qué nos vendrían a visitar y nos observan? Entonces ahí hay un montón de gente hablando, y si somos un experimento, en realidad nos observan porque están viendo cómo evolucionamos, que es una mirada que desde algún punto a otra vez se une a lo religioso, pero esta vez se une a lo religioso antiguo, ¿no? Porque en realidad todas las religiones dicen que hay seres de las estrellas que nos crearon. Eso es algo que constantemente se repite en todos los libros sagrados, se ven todas las cosmovisiones religiosas. Está absolutamente en todos lados este tipo de pensamiento mágico religioso de que hay seres de las estrellas que bajaron y nos crearon. Si bajaron y nos crearon, podría tener cierta lógica que nos sigan observando y que no quieran que nosotros los observemos para que este supuesto experimento sea influenciado por ellos. Esta es una teoría muy similar a muchas religiones y que mucha gente le cierra, mucha gente cree que somos un experimento. ¿Qué pienso yo? No lo sé. Sí sé que nuestra evolución es extraña y que hasta el día de hoy yo no entiendo por qué somos el único ser inteligente en la Tierra que se ha desarrollado. Inteligente, ustedes me dirán, no, pero las ballenas son inteligentes, pero los delfines son inteligentes, pero los elefantes son inteligentes. Es cierto, hay muchísimos animales inteligentes, pero ninguno capaz de pensar de forma abstracta, de construir tecnología y de generar civilizaciones. En ese sentido somos los únicos. Y no sé ustedes, pero yo me pregunto todo el tiempo por qué somos los únicos. Bien, punto extraterrestres. Seres de otras dimensiones. Tal vez, si realmente se puede vivir en otras dimensiones, tal vez, si realmente se puede vivir en otras dimensiones, tal vez existan estas especies de portales o puntos tipo vórtices en donde se transparenta otra dimensión, y entonces nosotros veamos cosas que no están en nuestra misma dimensión y por eso se ve de momentos. Y tal vez lo mismo sucede en la otra dimensión y vean nuestros aviones como sus objetos voladores no identificados. No sé si lo pensaron, series como Fringe han planteado esto de manera muy interesante. Cuarto son los viajeros del tiempo. Tercero, en realidad, son los viajeros del tiempo. Los viajeros del tiempo a mí es una teoría que me fascina. O sea, hay muchísimas teorías. De hecho, ahora hay un físico argentino hablando de la posibilidad de que exista de viajar en el tiempo. Einstein en su momento dijo, teóricamente se debería poder inventar la máquina del tiempo, pero nunca se va a inventar. Son estas anécdotas que nunca se sabe si son verdad o no, ¿no? Porque es como... no sabemos. Pero dicen que dijo esto Einstein. Y entonces le preguntan, ¿y por qué, maestro, nunca se va a inventar? Y él mira a su alrededor y le dice, ¿usted vio algún viajero del tiempo en algún lado? Porque si se inventó la máquina deberían estar por aquí.
Ahí empiezan las teorías sobre que en realidad se podría viajar hacia adelante pero no hacia atrás en el tiempo, que sí se podría viajar, que no se podría viajar, que hay diferentes tiempos, que el tiempo es curvo, que el tiempo es recto. Las teorías son muchísimas, pero claramente si en algún momento, en algún punto, logramos inventar la máquina del tiempo, tal vez sepan, tal vez gracias a Robert Zemeckis, que no deberían intrometerse en la línea temporal porque la cambiarían, y ahí sería otro punto para poder observar desde el cielo casi de manera escondida. Esta teoría a mí me encanta, me fascina y me parece realmente atrapante, y ojalá sea cierta porque realmente es mi teoría preferida. Esos son los puntos de lógica, ¿no? Podemos hablar de elegidos, podemos hablar de experimento, podemos hablar de una cuestión física, podemos hablar de viajes en el tiempo, pero la realidad es que nadie tiene la posta. Sí, tenemos la posta de que aparecen objetos en el cielo, y acá empieza la segunda parte del debate, que yo es algo que siempre planteo. Con un celular en la mano se puede grabar cualquier cosa, lo he escuchado cientos y cientos de veces. Y cuando a mí me dicen eso, yo siempre planteo lo mismo. Graben al cielo, traten de grabar una estrella, graben un avión que está volando y veamos qué es lo que ven. Pensemos que el cielo es gigante y hay muchísimos fenómenos, y las cosas que se ven son realmente muy pequeñas. Para grabar algo bien y con buena calidad, tenemos casi que saber dónde va a pasar para poder hacer la toma de manera perfecta con un lente que tenga una potencia de zoom, o sea, un teleobjetivo muy grande para poder verlo en detalle. Y cuanto más grande es ese teleobjetivo, es más pequeña el fragmento del cielo que tomamos. Entonces todo es muy difícil, casi imposible. Que es el mismo punto por el cual cuando hablan de estudios científicos del fenómeno ovni, en realidad tampoco es posible, porque como el método científico requiere siempre que un fenómeno se pueda repetir. Y el fenómeno ovni es irrepetible y nunca sabemos dónde ocurre o por qué ocurre. Entonces es muy difícil investigarlo científicamente. Y si es muy difícil investigarlo científicamente, imagínense lo difícil que es grabarlo. Pero hagan esta prueba hoy a la noche, si está despejado, porque saben que esto lo grabo un rato antes, o el día que quieran a la noche, agarren su celular y traten de grabar Marte o Venus. Y díganme qué es lo que se ve en la pantalla. Mándenlo a Twitter con el hashtag numeral la huella ovni. Y después de eso les voy a hacer la segunda trampa. Claro, pero esa estrella no se mueve y ya sabían dónde estaba. Ahora imaginen grabar algo en movimiento y que tal vez está unos pocos segundos en el cielo, a ver cómo hacemos para obtener una gran imagen. Y como último punto de reflexión, para todos los que piensan que tenemos toda la tecnología de observación de manera infalible, les pregunto, ¿dónde están las imágenes del Malayan Airlines? Eso es todo lo que tengo de este tema que planteó Agustín. Hay muchísimos más para hablar. Para mí es uno de estos temas hiperdebatibles. OVNI. Y vamos a ir con nuestro siguiente tema de la noche, que lo planteó nuestro amigo Chris Ale, que nos dijo si en algún momento podíamos hablar del incidente de Rendlesham, del bosque de Rendlesham en Reino Unido en 1980. Y el incidente de Rendlesham, también conocido como el Roswell británico, es uno de los casos mejor documentados y con mayor cantidad de testigos de élite de la historia. Me tocó entrevistar y en primera persona seguramente a quien fue el principal investigador de este caso. Varias veces lo entrevisté, a Nick Pope, que justamente desde el 85 hasta el 2006 trabajó para el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña y fue uno de quienes tuvo que investigar el caso en Rendlesham, y también hoy es uno de los principales difusores de lo que hablábamos hace un rato, de los secretos que guardarían algunos gobiernos en torno al fenómeno ovni. Bien, vamos a ir lentamente contando esta historia para ponernos en clima. Piensen que esto ocurrió el 25 de diciembre, casi 26 de diciembre de 1980,
en el bosque de Rendlesham, en el estado de Suffolk, en Inglaterra, en 2 bases aéreas que en ese momento eran utilizadas por la Fuerza Aérea Norteamericana y donde todos los testigos de esta historia van a ser norteamericanos. Piensen, pónganse en situación, frío, Navidad, mucho, mucho frío en esa época, en ese lugar. 3 soldados que están haciendo guardia. Ven sobre el bosque unas luces rojas, azules, de varios colores, casi en tierra. Entonces, pensando que se trata de algún tipo de accidente, deciden ir hasta el bosque y ver qué es lo que ocurría. Cuando llegan al lugar, y acá empiezan las primeras contradicciones, que Nick Pope en su momento habló de que en realidad los testigos tuvieron un estrés postraumático muy fuerte, hablaban de diferentes elementos. Peniston, uno de los testigos, que es el que después termina escribiendo un libro, lo que dice es que lo que él vio era un objeto triangular que tenía algunas inscripciones como si fuesen jeroglíficos, cosa que no terminó de ser corroborada por los otros 2 testigos, pero bueno, este fue su planteo. Bueno, al ver este objeto tan extraño como flotando a poca altura del suelo, deciden regresar a la base y terminan informando, me imagino yo que con bastante miedo, lo que acaban de ver. Se arma un revuelo muy grande, se generan bastantes debates. Al día siguiente van al lugar y cuando llegan al lugar señalado por los 3 testigos, descubren ciertas huellas en forma de triángulo e incluso unas hendiduras de 3-4 centímetros en donde este objeto se habría apoyado sobre la nieve. Bien, esta es la primera parte de la historia, donde estos 3 primeros testigos ven estas luces y al comprobar al día siguiente empiezan a encontrar evidencia física de lo que habían visto. Básicamente no habían alucinado. Hasta aquí la historia sería fundamental, pero 2 noches después, un teniente coronel, Charles Halt, decidió ir al bosque para, él decía, refutar la historia que estaban contando sus soldados. Así que con un equipo de grabación de audio, parece que este señor solía grabarse en audio todo lo que pasaba, decidió internarse en el bosque e intentar explicar qué es lo que ocurría. Bueno, esa grabación que existe al día de hoy habla de cómo este teniente coronel se encontró con este objeto volando y flotando a poca altura, y es la segunda descripción del mismo objeto volando en el interior de este bosque. Y realmente se considera la transcripción de esta grabación se considera una de las pruebas más fuertes que hay en este caso, y de hecho de muchos de los casos de los incidentes ovnis. Lamentablemente estamos hablando de una grabación de audio que está en internet, se puede escuchar. No me pareció ahora ponerla, pero podemos buscarla y publicarla, por supuesto, para que fuera del programa la escuchen. Otra vez, cada vez el caso crecía más, y cada vez que terminamos de leer un párrafo, de contar un párrafo, es como que decimos, bueno, listo, hasta acá llegó Rendlesham. Pero no, porque el 28 de diciembre, 2 días después, otro grupo de soldados vuelve a tener una experiencia totalmente fuera de lo común en el lugar. Esa tercera noche otra vez vieron una luz, y este fue el relato que después quedó plasmado de uno de los testigos, que dijo: se vio una pequeña luz roja acercándose desde la costa, se movió en un arco descendente muy rápido, se detuvo y se mantuvo a unos metros del suelo, era grande y estaba iluminada. No del todo rojo, sin embargo, eso es lo más cerca que puedo describirlo. Esta luz de repente explotó y apareció una nave en el suelo del bosque. No tenía ventanas, ni marcas, ni bandera, ni país de origen, nada. Difícilmente podrías mirarlo de frente, y si lo miras de lado,
de tu visión periférica obtendrías una forma, y allí estaba, claro como una campana. Ellos se encontraron con una persona muy alta que les ordenó regresar a la base, según dijeron, pero no sabían ni nunca supieron quién era esa persona y regresaron. Estos 3 incidentes fueron denunciados tanto en Estados Unidos como Gran Bretaña, en donde la grabación de audio, los memos, las declaraciones de los oficiales fueron todas de gran peso, pero la postura oficial de Gran Bretaña siempre fue la misma y que nunca se hallaron pruebas sobre qué fue lo que realmente ocurrió en este bosque en Gran Bretaña. Ahora, algunos quisieron explicar que se trataba de la luz de un faro, otros buscaron otros fenómenos que lograsen explicar qué era lo que se trataba. Los detalles a tener en cuenta es dos cosas. Primero, todos los testigos pertenecían a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, o sea, era personal altamente capacitado en cuestión aeronáutica, en visualización del cielo y en observar, por supuesto. Entonces, cuando este tipo de testigos calificados son los que dicen no tenemos idea qué ocurrió, es donde más tenemos que prestar atención. Encima son muchos testigos, hay altos rangos que se jugaban su carrera al hablar de esto y existen pruebas como esta grabación de audio. Al día de hoy no se sabe qué ocurrió en Rendlesham, pero sí se sabe que es uno de los incidentes ovnis en donde más cerca se estuvo de no comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Pensemos un poquito, tecnología secreta tal vez que se estaba probando. Estamos hablando del 80, ¿no? Ya tenemos 40 años de ese momento y sin embargo todavía no conocemos tecnologías que exploten y se transformen en naves o cosas similares. O sea, esos son los puntos donde ante el relato de los testigos seguimos sin respuesta. Incidentes naturales que se repitan 3 días seguidos sería extraño, porque después no volvió a ocurrir. En fin, no hay una explicación al día de hoy qué fue lo que ocurrió en Rendlesham, pero sí estamos hablando de uno de los casos más documentados de la historia y con menos explicaciones que conforman o que satisfagan a alguien. Bueno, este era el caso que querían saber, que Chris Ale había preguntado, y realmente es un caso súper interesante y que hay muchísima más data si ustedes quieren seguir investigando. Y estamos acá haciéndonos preguntas, buscando algún tipo de respuesta, suponiendo, infiriendo, analizando, pensando y aceptando que muchas veces muchísimas de estas preguntas, como nos ocurrió con los temas que venimos hablando hoy, nos van a llevar y nos van a derivar directamente en más preguntas, no más respuestas. Pero bueno, así es la vida y esa es la fascinación que tienen estos temas, creo yo, ¿no? ¿Qué hay en las estrellas? ¿Nos visitan? ¿Qué son esas luces que vemos? ¿Qué hubo en las civilizaciones de la antigüedad? ¿Tenemos relación con alguna cultura extraterrestre? ¿Hay gente que tiene contacto? ¿Nos mienten? ¿Por qué algunos afirman ver una y otra vez y otros no han visto nunca nada? Son muchísimas preguntas. Me encantaría conocer tus experiencias personales, me encantaría conocer tus opiniones y me encantaría que sigas contando qué es lo que querés que hablemos. Preguntas, dudas, sugerencias, todo a las redes sociales con el hashtag #LaHuellaOVNI, a ver si hoy logramos ser tendencia de nuevo, como casi siempre venimos siendo, y eso creo que también nos ayuda a tener cada vez más público con nosotros. Ojalá sea así. Ojalá este sea un espacio que nació en la cuarentena y que continúe creciendo, como está creciendo aquí en Bebana, como está creciendo en los podcasts, en Spotify y los demás podcasts. La verdad es que este era un espacio que yo no tenía previsto crear ni dedicarle tanta energía, pero la verdad que estoy feliz y,
y fue una sorpresa para mí y hoy lo disfruto y lo extraño muchísimo. Así que vamos a seguir adelante. Bueno, siguiente pregunta de la noche la hizo nuestro amigo Claudio Coronel, que yo le voy a hacer trampa en la respuesta. A veces hago trampa, ¿no? Porque a veces me hace una pregunta y termino respondiendo algo parecido, pero voy hacia el lado que quiero. Yo no sé si es hacia el lado que quería Claudio que vayamos, pero es el que a mí me gustaba y me fui para ese lado. Vamos a leer su pregunta primero. Claudio pregunta: Jorge, mi consulta tiene que ver con las trombas marinas, que muchas se han dado en forma conjunta en los océanos en distintas partes del mundo. ¿Se lo puede adjudicar a un hecho natural o es algo más allá? Sí, yo creo que él está hablando de lo que yo creo que estaba hablando, ¿no, Claudio? Vos estás hablando de HAARP. Y ahora vamos a ver qué es HAARP y cómo lo asociamos de alguna manera a nuestras temáticas del fenómeno OVNI. Desde hace muchísimos años se habla desde la ciencia ficción, desde las historias y desde diferentes foros dedicados a la conspiración de algunas superarmas que algunos ejércitos de las potencias mundiales, básicamente Estados Unidos y Rusia, han desarrollado en los últimos años. Entre esas armas que han desarrollado se habla de superarmas que podrían controlar el clima, generar terremotos, destruir el mundo con armas que ni siquiera podemos ver. Bueno, de eso se trata un poco el proyecto HAARP. El proyecto HAARP es un proyecto de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Esa es la traducción de la sigla al castellano. O sea, lo que hace el proyecto HAARP es, a través de ondas de radio, modifica la ionosfera, y esa modificación de la ionosfera es lo que podría generar tormentas, huracanes, terremotos, diferentes catástrofes y desastres que podrían arrasar parte del planeta. Oficialmente el proyecto HAARP se dedica al estudio de los procesos básicos naturales que se producen en la ionosfera bajo la influencia natural, incluyendo el estudio de cómo la ionosfera natural afecta las señales de radio. Esto con el objetivo de desarrollar tecnología que permita mitigar estos efectos para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de la comunicación y de los sistemas de navegación, y también trabajan para el desarrollo de una tecnología para utilizar los efectos producidos en las interacciones ionosféricas. Pero, en realidad, estas denuncias de que en realidad es un superarma que podría atacar el clima y generar desastres naturales, es algo que va más allá todavía de la cuestión de las teorías de la conspiración, de los conspiranoicos, porque en realidad existen documentos en diferentes reuniones mundiales, incluso en reuniones de la ONU, en donde se ha proclamado el peligro del desarrollo de este tipo de armas, y se ha instado a las grandes potencias a firmar documentos en los cuales se comprometan a no desarrollarlas. Peligrosa y sorprendentemente, las grandes potencias jamás han firmado estos documentos y son los únicos países que no los han firmado. Hoy HAARP tiene 3 bases de antenas de varias hectáreas, de varios kilómetros cada una, en donde todas estas antenas funcionan de manera conjunta para enviar estas señales a la ionosfera y hacer los estudios que no sabemos qué están haciendo. En los últimos años, la proliferación de huracanes, la proliferación de terremotos un poco más violentos, ha generado que muchos de los investigadores, incluso periodistas amigos de las cuestiones conspiranoicas, hayan denunciado que habría algún tipo de utilización de este tipo de armas, y que serían las que están generando que la superficie de la Tierra esté más inestable de lo que estaba hace algunos años. Es cierto que tal vez las temporadas de huracanes fueron más fuertes, es cierto que ha habido algunos terremotos en los últimos años, pero la realidad es que no ha habido récords ni de
los terremotos más terribles ni de los huracanes más terribles. Esto ha sucedido hace cientos de años y todavía no se ha replicado, teniendo en cuenta que a veces cientos de años para el planeta son segundos. Entonces no es que estamos en un momento donde realmente el planeta esté sufriendo una debacle de huracanes o de terremotos más grandes. Igual Estados Unidos no sería la única potencia que tendría esta arma, porque por lo menos Rusia en Siberia tendría un proyecto similar que se llama Sura. Y no sabemos el resto de las superpotencias si también tienen algún tipo de estudio o trabajo similar a lo que es HARP y Sura. OVNIs, tecnología OVNIs. Bueno, en realidad hay muchas líneas de pensamiento que dicen que todas estas tecnologías se basan en un viejo amigo de este programa, en las investigaciones y los trabajos de Nikola Tesla. Y que en realidad todas estas investigaciones se desarrollaron en base a las teorías de Tesla. Y ahí volvemos a lo que hablábamos programas atrás, cuando contábamos esta posibilidad de que Tesla fuese algún tipo de contactado, que de hecho él decía que muchas veces muchas de las teorías que manejaba le llegaban a la cabeza y no sabía cómo. Nosotros, por supuesto, sabemos menos, pero la realidad es que sí, hay mucha tecnología secreta alrededor del mundo. Claramente, por naturaleza humana, lamentablemente, la gran mayoría de esa tecnología secreta termina usualmente siendo utilizada de manera militar, y a veces esa tecnología se confunde con el fenómeno OVNI. A veces sabemos que esa tecnología existe, a veces se presupone, como es el caso porque en realidad nadie ha afirmado jamás ni que HARP o Sura pueda generar un huracán o un terremoto, pero sí sabemos que pueden trabajar con unas frecuencias de radios altísimas y poderosísimas y que se están utilizando con bases en diferentes lugares alrededor del mundo. Espero, Claudio, haber respondido de alguna manera tu pregunta. Seguimos adelante con preguntas y respuestas, y nuestra próxima pregunta nos la hizo nuestro amigo Gustavo, que nos pidió si podíamos hablar del caso de Eugene Lemon y Caitlin May. El caso de Eugene Lemon y Caitlin May no es otro que el que pasó a la historia como el monstruo de Flatwoods, uno de los casos investigados por el proyecto Libro Azul, y que de hecho es uno de los casos, si no me falla la memoria, de la primera temporada de la serie. El monstruo de Flatwoods es un elemento extraño que para algunos está catalogado dentro de la criptozoología, pensando que se trata de algún tipo de monstruo o de animal no reconocido. Hay quienes lo relacionan directamente con algún tipo de espectro o fantasma, y por supuesto también está quienes le dan un origen extraterrestre a este fenómeno que ocurrió el 12 de septiembre de 1952 en el estado de Virginia, en Estados Unidos, en el condado de Braxton, para ser más exactos, y por supuesto estamos hablando que fue en el pueblo de Flatwoods. Esto ocurrió a pasadas las 7 de la tarde de ese día, de esa noche ya, del 12 de septiembre de 1952, cuando un grupo de niños denunció haber visto un objeto que pasó por sobre sus cabezas y había caído, o se había detenido, dijeron ellos, para ser más específicamente, en una granja cercana donde estaban. Así que decidieron ir junto a un grupo de adultos también a investigar qué es lo que había ocurrido en esta granja. Entonces, cuando subieron a la colina, vieron un objeto rojo muy grande y al lado vieron dos objetos rojos pequeños que, cuando alumbraron con la linterna que llevaban, vieron un monstruo
un monstruo extraño de más de 2 metros de altura con una descripción similar a la imagen que ahora estamos publicando en Twitter. Ellos se asustaron mucho y se fueron rápidamente. También en ese momento, me olvidé de decir, habían descrito que había como una atmósfera, una especie de neblina con un olor a acre muy fuerte y que era muy muy espesa. Bueno, volvieron al día siguiente con el alguacil, no vieron nada. No había ningún indicio de lo que ellos habían dicho, pero un día más tarde, cuando volvieron a investigar en detalle, descubrieron ciertas marcas y un líquido negro en un lugar en lo que ellos supusieron que había sido el aterrizaje, aunque nadie jamás lo pudo confirmar. Lo que pasa es que con el tiempo empezaron a aparecer cada vez más relatos en el lugar de personas que habían visto a esta especie de ser, que para algunos se terminó emparejando con una especie de bruja, con otros incluso hablaban del famoso hombre polilla, y algunos sí seguían hablando que en realidad era el piloto de esta extraña nave. Tal vez fue solo cuestión de imaginación, un meteorito que entró a la Tierra y una noche oscura que dejó que la histeria colectiva lograra que todos viesen exactamente lo mismo. La cuestión es que hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que ocurrió en Flatwoods, aunque realmente sí tenemos claro que algo debe haber ocurrido allí. Bueno, muy brevemente, perdón que lo haya contado brevemente, pero nos estamos quedando casi sin tiempo. Pero no quería dejar de pasar el tema porque ya tengo un montón ya de preguntas para el próximo episodio. Obviamente sigo esperando más, entonces quería empezar a no dejar tantas preguntas en cola. Terminamos el episodio número 58. Yo soy Jorge Luis Uxdorf. Recuerden seguirme en redes. En Instagram soy @JorgeLuisSoficial. En Twitter soy @JorgeLuisS_77. Y con el hashtag numeral La Huella OVNI, preguntas, dudas, comentarios y experiencias personales que quieran compartir. Si no, lo pueden hacer por mail también. Tengo un mail que es lashistoriasdegeorge, lashistoriasdegeorge@gmail.com. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por estar acompañándome y gracias por darle sustento a este espacio. Recuerden, nosotros elegimos corrernos, por lo menos yo, y es lo que les propongo a ustedes. Elijo correrme de las verdades absolutas y elijo sumergirme en las grandes preguntas. Elijo esta posibilidad de pensar, de buscar herramientas y algún día sacar mis propias conclusiones. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.